Bien, en este vídeo quiero ejemplificar cómo trabajaría yo la hoja de proceso, uno de los documentos de nuestra documentación de taller en tecnología, haciendo uso de la hoja de cálculo Calc de OpenOffice, que es libre, y aprovechando que tiene un formato de tabla, pues voy a utilizar la hoja de cálculo. Además hay algunas cosas que hay que sumar, por ejemplo los tiempos totales, pues bueno, me puede ser interesante utilizar la hoja de cálculo para esto. Se formatean tablas de manera muy sencilla, aunque realmente yo podría hacer esta hoja de proceso con la opción tabla de un procesador de textos. Podría hacerse perfectamente. Os invito a que lo probéis, exploréis esa posibilidad, pero yo voy a enseñaros pues cómo lo haría en una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, en primer lugar pongo el título, hoja de proceso, proyecto, no sé, tercer trimestre, por ejemplo, guión tecnología. No sé, por poner un título, ¿no? A la tabla. Y ahora voy a definir los campos. Los campos de la hoja de proceso, como bien sabéis, son el número de fase, la descripción de la fase, el número de herramientas, qué herramientas hemos empleado, para realizar la operación que estamos indicando y el tiempo empleado. Tiempo voy a poner aquí en minutos. Y esos son los 4 campos. Entonces simplemente es saber rellenarla, ¿no? Entonces, en cualquiera de nuestros proyectos que tiene una parte estructural en primer lugar, una parte eléctrica en segundo lugar y una parte mecánica en tercer lugar, pues bueno, básicamente me he de guiar por esas operaciones, ¿no? Entonces, la fase estructural, que consiste en construir normalmente con madera, ya sea aglomerado o contrachapado, eh, digamos, la estructura, la carcasa, el chasis del proyecto, que sostiene el resto de elementos, pues implica la primera fase, ¿no? Entonces, vamos a distinguir fase de operación. Fase es un conjunto de operaciones que tienen un objetivo común. Entonces, yo pongo la fase 1, es la obtención de piezas de madera, por ejemplo. Este es el nombre de la fase genérica. Entonces, el nombre de la fase genérica no tiene herramientas ni tiempo. El nombre de fase necesita, para que realizase esta fase, necesitas cumplir con una serie de operaciones. Voy a alinear este número a la izquierda, ¿vale? Y ahora voy a poner aquí 1.1. Bueno, me cambia el formato, él se cree que quiero poner una fecha, entonces me pone directamente una fecha. ¿Por qué? Porque he utilizado el punto ortográfico, no la coma decimal. Si utilizo 1,1, ya me lo deja como está. Si quiero poner 1.1, lo que puedo hacer es forzar a que él entienda que esto es un texto. ¿Cómo se fuerza? Se fuerza con esta comita. ¿Lo veis? Con esa comita. La tecla la tenéis aquí. ¿Veis? Esta es la comita. Entonces, si igual que ponemos un igual para indicarle al programa que vamos a introducir una fórmula, si no es una fórmula pero es números y él se cree que es un formato extraño, pues le pongo una coma para indicarle que es texto, forzosamente, ¿de acuerdo? De hecho, yo podría forzar lo siguiente. Yo podría poner que lo siguiente es texto y ahora poner el igual 2 más 3. Y me lo deja como texto. ¿Veis? Si quito la coma, pues me lo calcula. ¿Lo veis? Bien. Bueno, pues lo dicho, meto 1.1 y ahora entramos en las operaciones. Entonces, obtención de piezas de madera, ¿qué implica? Pues implica que la primera fase es dibujar en la madera las piezas que vamos a recortar. Entonces, dibujar piezas en madera de contrachapado. Vamos a intentar definir de la manera más precisa posible
las operaciones que vamos a hacer, porque el objetivo de este trabajo de este documento, es que cualquier persona pueda construir lo mismo que nosotros sin necesidad de verlo. Simplemente leyendo este documento tiene que entender perfectamente lo que hay que hacer. Entonces, para dibujar las piezas en la madera, pues voy a necesitar instrumentos de dibujo. Básicamente, lápiz, goma, sacapuntas quizá, regla, escuadra y cartabón, si hiciera falta. Si utilizáis solo las herramientas manuales que tenéis en el taller, pues aquí me vería forzado a poner escuadra metálica, que es lo que tenéis en el panel de herramientas, etcétera. Si necesito un compás para hacer círculos, pues un compás, pues lo que toque, ¿no? Las herramientas que toque. Y en tiempo pondríamos el tiempo empleado. Y lo podríamos dejar así. Como el tiempo es en minutos, pues yo pongo un número, solo un número. Me cuesta dibujar las piezas haciéndolo bien y teniendo cuidado, midiendo todo lo que toca, etcétera, pues me puede costar 30 minutos, ¿vale? Bien. Voy a centrar los tiempos, que creo que me gusta más centrarlo. Vale. Y esto hemos quedado en que lo iba a alinear a la derecha, ¿no? Así queda como más separado, ¿no? Una cosa de otra. Comita de texto 1.2 y alineado a la derecha. Dibujar piezas en madera. Una vez tengo dibujado piezas en madera, tengo que cortar piezas de madera. Para cortar necesito un apoyo a la mesa de carpintero y ese apoyo va a ser un gato. ¿De acuerdo? Un gato puede ser que necesite distintos tipos de sierra, entonces suponiendo, bueno, como estoy cortando contrachapado, en principio utilizaría la segueta o la sierra de marquetería. Les voy a poner sierra de marquetería. Y en este caso, pues en principio no necesitaría nada más. Un gato y una sierra es lo que necesito para hacer el trabajo, digamos. Bien, en el tiempo, pues depende de lo hábil que seamos y depende del número de piezas. Voy a poner 45 minutos. Luego voy a aclarar todo el tema de centrados y tal, que si no voy a ir de celda en celda. Y la operación 1.3 va a ser limar bordes de piezas de madera. Ahora contrachapado para ser más específico, ¿no? Y para limar bordes voy a utilizar el tornillo de banco para sujetar la pieza y la escofina para eliminar las virutas más grandes, y si quiero un acabado un poquito mejor podría utilizar la lima de metal, aunque solo sea para el acabado superficial, que quede un poquito más fino, o el papel de lija sería lo más apropiado, ¿no? Entonces voy a poner el papel de lija y nada más. El tiempo, pues otra vez depende de nuestra precaución, nuestra maña y el número de piezas, pues voy a poner 45 minutos, ¿vale? Bien, una vez tengo esto, ya he obtenido las piezas de madera. Entonces ya he cumplido con el objetivo de la primera fase. De manera que la primera fase se quedaría así. Y ahora entraríamos en la segunda. Pues la segunda fase, voy a alinearlo a la izquierda, sería, pues por ejemplo, unir piezas de madera. El nombre de fase es, como podéis ver, una descripción bastante genérica. ¿Qué significa unir las piezas de madera? Pues significa que depende de los tipos de unión. Sabéis que la madera se puede unir de distintas maneras. Se puede encajar con mecanizaciones especiales en los bordes, tipo colas de Milano. Se puede pegar con cola blanca. Se puede pegar con termofusible. Se puede taladrar para hacer uniones atornilladas, se puede unir con tirafondos, se puede clavar, en fin, todos los métodos que ya habéis trabajado en clase.
Entonces imaginemos que voy a clavar algunas y voy a atornillar otras y pegar otras, ¿no? Entonces la primera fase sería, supuesto que voy a atornillar, pues tendría que dibujarme los agujeros para saber dónde tengo que hacer los taladros, ¿eh? Entonces la primera fase sería marcar agujeros en las piezas oportunas, donde toque, ¿no? Para marcar agujeros necesito herramientas de dibujo, lápiz, escuadra, cartabón, goma, etcétera, ¿vale? Depende del número de agujeros, pues me puede emplear un tiempo u otro, pongamos 15 minutos. Una vez tengo marcados los agujeros, ya puedo hacer los taladros, ¿de acuerdo? Entonces, taladrar agujeros. Para taladrar los agujeros, depende de si todos los agujeros son del mismo tamaño o no, tendría que cambiar la broca, ¿de acuerdo? Entonces, lo suyo sería que en el plano estuvieran indicados con números tanto las piezas como los agujeros también estuvieran numerados, ¿no? Entonces, lo suyo sería decir taladrar agujeros 3 y 5 de pieza 2. Información que está en los planos, ¿eh? Entonces, para taladrar esos agujeros, eso es una operación, un nombre bastante genérico porque se puede desglosar en otras operaciones, de manera que voy a volver a separar esta operación en suboperaciones. Y la operación taladrar agujeros 3 y 5 implica primero poner la broca correspondiente. Entonces, voy a suponer que en todos los casos no tengo la broca puesta en el taladro de columna, entonces lo que hago es primero poner la broca. Entonces elijo la broca y cambio de broca en el taladro de columna. Sería lo primero que tengo que hacer. Para eso tengo la llave del taladro de columna para abrir las mordazas que sujetan las brocas, ¿de acuerdo? La llave del taladro de columna y nada más, ¿eh? Y la propia broca. La broca no la tengo que poner porque es una herramienta, es un material, ¿eh? No entra en herramientas. Entonces esto me lleva 2 minutos o 1 minuto, ¿no? Entonces para taladrar agujeros cambio la llave y ejecuto taladro, ¿no? Entonces simplemente hacer taladros en zonas indicadas previamente. Para eso me puede ser interesante sujetar la pieza. Bueno, obviamente la herramienta es un taladro de columna, el que tenemos en el taller, pero me puede ser interesante sujetar la pieza con un pequeño gato, una mordaza, ¿eh? Entonces voy a poner aquí mordaza metálica para sujetar la pieza, ¿no? Bien, en el caso de que entiendan que hay un cierto peligro de proyección de la viruta hacia los ojos o lo que sea, debería de poner que estoy utilizando unas gafas de protección, ¿de acuerdo? Gafas de protección, por ejemplo, y el tiempo, pues, no sé, 10 minutos en función del número de taladros, etc. Ya he taladrado los agujeros. Fijaos que la primera opción era marcar agujeros, la segunda taladrar agujeros y ahora tengo que atornillar, ¿verdad? Entonces simplemente la operación 2.3, puesto que la operación 2.2 ha terminado, la operación 2.3 es situar y roscar tornillos con tuercas y arandelas, ¿de acuerdo? Para lo cual necesito pues un destornillador. Habría que indicar si es plano, si es de estrella, etc. Y en algún caso quizá podríamos utilizar llaves fijas. Llave fija del 8, por ejemplo, para calibrar el tamaño de la llave y que vamos a coger la cabeza del tornillo
con la llave correspondiente, por ejemplo. Bien, el tiempo, pues no sé, 5 minutos. Y así sucesivamente, ¿eh? No voy a seguir porque yo creo que se ejemplifica bastante claramente lo que queremos indicar, ¿eh? Ponemos todas estas fases alineadas a la derecha. Y ahora simplemente es que dejéis esto un poquito en bonito, ¿eh? Voy a poner esto a una letra mayor, por ejemplo 20, bueno, un poco excesivo, ¿vale? 18, bien, 18. Voy a moverlo un poquito. Y ahora básicamente es formatear los fondos y los bordes, ¿no? Entonces voy a ponerle, como quiero cambiar los grosores, pues voy a entrar directamente aquí, ¿eh? Y en borde pues voy a poner el borde exterior sin modificar las líneas interiores más gordo, de 2,5, ¿eh? Ese borde lo voy a poner también en esta primera fila. Voy a poner una letra mayor también porque son los nombres de los campos. Lo voy a poner en negrita, lo voy a centrar, ¿eh? Y le voy a poner un borde, pues 2,5 es excesivo, pues bueno, no, si es el mismo que he utilizado, voy a utilizar el mismo también. Borde sin afectar a las líneas interiores, correcto. Fijo esta distancia a la anchura que toca, fijo la distancia de esta columna también. Y ahora pues puedo poner esto en negrita también, por ejemplo. Esto ya es una cuestión de gustos, ¿eh? Puedo separar un poquito las anchuras de las alturas de las columnas. Entonces, en fila, en alto, yo puedo aumentar el alto, ¿eh? Entonces, vamos a poner 0,65. ¿De acuerdo? Bien, en celdas puedo hablar de la, de la alineación del texto, de la alineación horizontal. Puede ser centrado, lo que sea, tal. Esa no la voy a tocar porque cada uno es la que es, pero la alineación vertical me gustaría verlas centradas, ¿vale? Y podría orientarlo de alguna manera también. Entonces veis que se ha centrado en la fila y la cosa queda bastante mejor, ¿eh? Bien, voy a distinguir en colores de elegir algún color. Bueno, antes que eso voy a poner... Perdón. Voy a seguir con los bordes. Entonces en borde voy a ponerle bordes laterales, ¿vale? Un poquito menos, de un punto, por ejemplo. Bien. Los bordes laterales, ahora no recuerdo dónde los he visto. Borde inferior y superior. Borde exterior. Y borde exterior. Bueno, le puedo dar borde exterior sin afectar a las líneas interiores, ¿vale? Y me hace los laterales, ¿lo veis? Claro, pero he afectado al borde exterior. Bueno, pues aquí tendría que ponerlo también. Bueno, esto es tener un poco de paciencia, ¿vale? 2,5 puntos. Definir sobre las líneas verticales, los 4 bordes. ¿De acuerdo? Bien. Y a este también, los 4 bordes, y así hacemos lo mismo, ¿eh? Bien, a este tengo que ponerle el borde inferior. Bueno, como no me deja cogerle solo el borde inferior, voy a coger esto y le voy a decir que me ponga el borde superior y el inferior. Solo el borde exterior, y así separamos las columnas también en 2,5 puntos. Y aquí pues lo mismo. Bien. Y ahora voy a darle algo de color.
pues puedo poner esto de un color un poco más oscuro, azul, esto de un color algo más claro, y esto de un color todavía más claro, ¿eh? Y así entro dentro de la misma escala cromática, digamos, y queda como más elegante. Los nombres de las fases voy a ennegrecerlos y a poner un poquito, un pelín más grandes. Incluso puedo poner bordes arriba y abajo para esta parte. ¿Veis? Bordes arriba y abajo, correcto. Bueno, y ahí tendría hecho pues un ejemplo de la hoja del proceso. Veo cómo queda, no queda bien. Voy a coger el formato de página, lo pongo apaisado y ya queda mejor, ya queda mejor. Bien, entonces básicamente es esto lo que quería enseñaros con la hoja de proceso. Esto ya queda una cosa bastante potable. Yo puedo sacarlo en PDF, pues no sé, le doy hoja de proceso, por ejemplo, y me lo guarda en formato PDF, de manera que yo puedo ver el documento en el formato que estoy buscando, que es este. Bien, estoy liando porque solo graba determinada zona, entonces fijaos cómo queda aquí, cómo queda, pues bueno, esto en formato PDF ya queda pues bonito. Bien, pues así podéis hacer la hoja de proceso. Si tenéis alguna duda, por favor ponedla en comentarios a este vídeo y trataré de atenderla en cuanto pueda, de la manera más rápida posible. Vale, pues ánimo y un saludo.